En la madrugada más gélida del invierno, una figura solitaria regresa a la comunidad, cargando un silencio denso y secretos imposibles de decir. Cada paso en la nieve despierta miradas recelosas tras las cortinas, pero es solo al descubrir a una niña compartiendo migajas con un perro abandonado que la verdadera herida del abandono sale a la luz. Entre ecos de promesas rotas y palabras calladas, un reencuentro improbable se aproxima, aunque las cicatrices de la ausencia quizás sean demasiado profundas para borrarse. El viento cortaba como navaja cuando Miguel pisó la tierra helada de la reserva por primera vez en 6 meses. Sus pies descalzos dejaban huellas profundas en la nieve que comenzaba a acumularse, y cada paso resonaba como una súplica de perdón que aún no sabía cómo hacer. El invierno había llegado más temprano ese año, trayendo consigo una frialdad que iba mucho más allá de la temperatura. Era como si la propia naturaleza estuviera castigando a la comunidad por los pecados de sus hijos perdidos. Las luces amarillentas de las casas pequeñas y sencillas de la comunidad parpadeaban débilmente a través de la nevada, como estrellas cansadas luchando contra la oscuridad. Miguel se ajustó el abrigo militar gastado, un recuerdo amargo de los tiempos en que sirvió al ejército español, y caminó lentamente por la calle principal. Cada metro recorrido pesaba en sus hombros como una montaña. Sentía las miradas curiosas y desconfiadas que se escondían detrás de las cortinas de tela barata. Sabía que los susurros corrían de casa en casa como fuego extendiéndose por la paja seca. Todos sabían que había regresado. Todos sabían que no debería haberse marchado. La reserva parecía más pequeña que cuando se fue, más triste, como si su ausencia hubiera de alguna manera chupado la vida del lugar. Los postes de luz temblaban, creando sombras danzantes que jugaban con su imaginación culposa. Allí estaba la casa de los García, donde la señora anciana siempre le saludaba desde la ventana. Ahora la cortina se cerró rápidamente cuando pasó. Más adelante, la pequeña tienda de los Herrera, donde solía comprar dulces para Esperanza las tardes de domingo. El cartel de cerrado, colgado en la puerta, pareció un símbolo de todo lo que había perdido. Sus dedos tocaron instintivamente el bolsillo interior del abrigo, donde guardaba una carta arrugada y releída docenas de veces. Era de Esperanza, enviada a través de doña Carmen 3 meses después de su partida. Con la caligrafía temblorosa de una niña de 5 años, había escrito: «Papá, ¿cuándo regresas? Canelo también está triste». En ese momento, había llorado al leerla, pero no tuvo valor para responder. ¿Qué respuesta podría dar? ¿Cómo explicar a una niña que el padre había huido porque no podía soportar mirarla sin recordar a la madre que los abandonó? Sus manos temblaban, pero no de frío. Era la culpa que lo consumía por dentro, mezclada con una ansiedad que crecía con cada paso hacia la casa donde había dejado a su hija al cuidado de la comunidad. El olor familiar del humo saliendo de las chimeneas se mezclaba con algo más amargo, el aroma de su propia cobardía, que parecía pegarse a su ropa como una segunda piel. Esperanza. El nombre de ella resonaba en su mente como una oración desesperada. 5 años de edad cuando se marchó, prometiendo volver en 2 semanas. 6 meses después, allí estaba él, cargando en las espaldas el peso de una promesa rota y secretos que nadie podría comprender. Durante todo ese tiempo lejos, había tratado de convencerse de que estaba haciendo lo mejor para ella, que su ausencia era temporal, necesaria. Mentiras que se contó a sí mismo mientras bebía en bares sucios, aceptaba trabajos dudosos y huía de todo lo que le hacía recordar la responsabilidad que había abandonado. Cada noche de esos 6 meses había estado atormentada por el rostro de Esperanza, por esos ojitos oscuros que brillaban de adoración siempre que lo veía llegar a casa. Ella solía correr hasta la puerta cuando oía sus pasos, gritando:
¡Papá!, con una alegría que hacía que su corazón casi explotara de amor. Ahora, caminando por la nieve hacia el encuentro que más temía en la vida, Miguel se preguntaba si algún día volvería a escuchar esa palabra pronunciada con cariño. La casa de la abuela Carmen estaba al final de la calle, una construcción sencilla de madera pintada de azul desvaído, con un porche pequeño donde las sillas vacías se balanceaban al viento como fantasmas de conversaciones que nunca más sucederían. Las tablas crujían bajo la presión del viento, creando una sinfonía melancólica que hacía eco del estado de ánimo de Miguel. Era allí donde Esperanza debería estar, durmiendo calientita bajo las mantas que él había cosido con sus propias manos antes de partir. Mantas decoradas con pequeños caballos salvajes que ella adoraba, hechas con retazos de sus propias camisas, para que la niña siempre tuviera un pedazo del padre cerca. Pero cuando se acercó a la casa, notó que algo estaba mal. La ventana del cuarto que una vez fue de Esperanza estaba oscura, las cortinas cerradas de una forma que sugería abandono. Su corazón se disparó. ¿Dónde estaba su hija? ¿La habría enviado Carmen lejos? ¿Habría pasado algo terrible durante su ausencia? Fue entonces cuando escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera completamente. Un llanto bajito, ahogado, venía de las sombras al lado de la casa. No era un llanto común de niña, con miedo a la oscuridad o pesadillas. Era algo diferente, más profundo, más desesperado. Era el sonido de alguien que ya había aprendido a llorar en silencio para no molestar a nadie. El sonido de un alma pequeña que había renunciado a esperar consuelo. Miguel siguió el sonido, pisando cuidadosamente para no hacer ruido. Lo que vio lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Allí, agachada detrás de una pila de leña vieja, estaba Esperanza, su hija pequeña, que antes corría por la casa con risas cristalinas. Ahora compartía migajas de comida para perros con un mestizo flaco y sucio. Sus cabellos negros estaban enmarañados, la ropa sucia, y sus ojitos oscuros brillaban con lágrimas que trataba de esconder. «Para ti también, Canelo», le susurró al perro, partiendo una pequeña porción de la comida seca y ofreciéndola con cariño. «Los dos sabemos lo que es no tener a nadie, ¿verdad?». Las palabras de la niña atravesaron a Miguel como flechas envenenadas, cada sílaba cargada de un dolor que él había causado. Canelo, el perro rechazado de la comunidad, se había convertido en el único amigo de su hija. Ambos eran los olvidados, los que sobraron, los que nadie quería cerca. El olor de la leña quemada se mezclaba con el olor de la vergüenza que subía por su garganta como bilis amarga, creando una náusea que iba mucho más allá de lo físico. Mirando a Esperanza allí, compartiendo migajas con un animal abandonado, Miguel vio un reflejo cruel de sí mismo. Él también se había convertido en un rechazado, un hombre que había huido de sus responsabilidades y ahora regresaba sin saber si sería aceptado de vuelta. La diferencia era que Esperanza, aun siendo solo una niña, había encontrado una forma de sobrevivir con dignidad, cuidando de otro ser aún más desamparado que ella. Los cabellos de la niña, que él solía peinar todas las mañanas antes de que fuera a la escuela comunitaria, ahora estaban enmarañados y sucios. Sus ropitas, que siempre mantenía limpias y arregladas, estaban harapientas y demasiado grandes para su cuerpecito delgado. Era como si hubiera envejecido años en solo unos meses, transformándose de una niña feliz y protegida en una pequeña superviviente que había aprendido a valerse por sí sola. Esperanza levantó los ojos y lo vio parado allí, observando. Por un momento, padre e hija se miraron en silencio. En los ojos de ella, Miguel no vio alegría ni corrida hacia él. Vio miedo, desconfianza y algo mucho peor, indiferencia, como si él fuera solo otro extraño pasando por la calle. «Regresaste», dijo ella, así de simple, sin emoción en la voz.
Canelo gruñó bajito, protegiendo a la niña instintivamente. «Esperanza, yo...» Miguel trató de acercarse, pero ella retrocedió, abrazando al perro contra su pecho. Abuela Carmen dijo que no ibas a regresar más. Dijo que los hombres como tú siempre huyen cuando las cosas se ponen difíciles. La voz de la niña era pequeña, pero cargada de una madurez que jamás debería existir en alguien de su edad. Cada palabra era una puñalada certera en lo que quedaba de su dignidad. Miguel sabía que Carmen tenía razón, y esa verdad dolía más que cualquier herida física que hubiera sufrido en sus años de servicio militar. Había huido, sí, huido de los problemas, de las responsabilidades, de las noches sin dormir cuidando a una niña pequeña, de las dificultades de criar a una hija solo después de que la madre los abandonara para vivir una vida más interesante en la ciudad grande. Durante los 6 meses lejos, había tratado de convencerse de que estaba buscando mejores oportunidades, que estaba sacrificando el presente para garantizar un futuro mejor para Esperanza. Pero la verdad cruda era que simplemente había huido porque no podía soportar el peso de la responsabilidad. No podía mirar a su hija sin ver los ojos de la ex esposa, sin recordar todas sus fallas como marido y como hombre. Estaba trabajando lejos, tratando de conseguir dinero para nosotras dos. Mintió, sabiendo que Esperanza era demasiado inteligente para creer esa excusa gastada que ni él mismo creía. ¿Trabajando dónde? ¿Haciendo qué? Los ojos de ella se entrecerraron con una desconfianza que partió el corazón de él. ¿Y por qué no escribiste? ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no mandaste ni una tarjeta en mi cumpleaños? Con cada pregunta, Miguel se sentía encoger. El cumpleaños. ¿Cómo pudo olvidar el cumpleaños de su propia hija? 6 años que había cumplido 3 semanas atrás. Y él había pasado la fecha emborrachándose en un bar sucio de una ciudad cuyo nombre ni siquiera recordaba bien. Se dio cuenta de que su hija había crecido mucho en los últimos meses. No solo físicamente, estaba más alta, más delgada, sino también emocionalmente. Se había convertido en una superviviente, alguien que había aprendido a no depender de nadie. Es complicado, Esperanza, no lo entenderías. Yo entiendo muchas cosas, replicó ella, levantándose y sacudiendo la nieve de la ropa. Entiendo que me dejaste aquí y desapareciste. Entiendo que abuela Carmen le cuenta a todo el mundo que eres un irresponsable. Entiendo que los otros niños me tratan como si estuviera enferma solo porque mi padre no sirve para nada. Sus palabras resonaron por la noche fría como disparos. Miguel sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse en la pared de la casa. Su hija pequeña, su niña que solía crear historias sobre princesas y dragones, ahora hablaba como una adulta herida por la vida. Esperanza. Por favor, déjame explicarte. No hace falta. Lo cortó, comenzando a caminar hacia la puerta principal. Abuela Carmen va a querer hablar contigo. Dijo que si regresabas, tendrías que responder por algunas cosas. Canelo siguió a Esperanza fielmente, como un guardaespaldas peludo y desnutrido. Antes de entrar a la casa, ella se volteó una última vez hacia el padre. ¿Sabes qué es lo peor, papá? No es que te hayas ido, es que hayas regresado y me hagas recordar cómo era tener a alguien que yo amaba de verdad. La puerta se cerró con un chasquido seco, dejando a Miguel solo en la nieve que continuaba cayendo con una intensidad casi vengativa. El viento aullaba entre los árboles, llevando consigo el eco de las palabras de Esperanza y la certeza de que el verdadero invierno apenas comenzaba. No era solo el frío lo que lo golpeaba ahora, sino algo mucho más profundo, la comprensión de que había perdido mucho más que 6 meses de la vida de su hija. Había perdido la confianza, el amor incondicional, la inocencia de esa niña que una vez lo veía como un héroe. Se quedó allí parado por largos minutos, sintiendo el frío penetrar en sus huesos y preguntándose si había llegado demasiado tarde para arreglar el daño que había hecho. La nieve se pegaba a sus cabellos,
se derretía en sus mejillas, mezclándose con lágrimas que ni siquiera se dio cuenta de que estaban cayendo. Dentro de la casa podía oír voces ahogadas, Carmen hablando con esperanza, probablemente confirmando que los hombres como él jamás cambiaban, que regresaría solo para marcharse nuevamente cuando las cosas se pusieran difíciles. A través de la ventana empañada, logró entrever sombras moviéndose. Esperanza estaba siendo consolada, o tal vez reprendida por haber hablado con él. Canelo había entrado junto con ella, y eso de alguna forma lo consoló. Al menos su hija tenía a alguien que la amaba incondicionalmente, aunque fuera solo un perro rechazado como ella. Las manos de Miguel temblaron cuando finalmente reunió valor para tocar la puerta. 3 golpes suaves, casi tímidos, como si fuera un extraño pidiendo limosna. En muchos aspectos, era exactamente eso lo que era ahora. Un extraño suplicando por una segunda oportunidad que tal vez no merecía. Pasos pesados se acercaron a la puerta. No eran los pasitos ligeros de Esperanza, sino el caminar determinado de Carmen. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura imponente de la matriarca de la familia. Sus cabellos grisáceos estaban recogidos en un moño apretado, y sus ojos endurecidos como piedra lo examinaron de arriba a abajo, con un desprecio que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. «Así que el cobarde decidió regresar», dijo ella, su voz cargada de una frialdad que rivalizaba con la nevada allá afuera. «Espero que te hayas preparado para enfrentar las consecuencias de lo que le hiciste a esa niña, porque tengo mucho que hablar contigo, Miguel, y nada de lo que voy a decir será agradable de escuchar». Carmen no lo invitó a entrar. Permaneció parada en el umbral de la puerta como una centinela implacable, bloqueando cualquier intento de Miguel de ver el interior de la casa donde su hija ahora vivía. El viento helado azotaba entre ellos, pero ninguno de los dos se movió. Era como si estuvieran trabados en un duelo silencioso, midiendo fuerzas antes de que comenzara la batalla real. 6 meses, dijo Carmen, su voz cortando el aire como hielo partido. 6 meses, esa niña preguntó por ti todos los días. 6 meses, tuve que inventar excusas para explicar por qué el padre se había desvanecido en el aire como humo. Sus ojos se entrecerraron, estudiando cada detalle del rostro de Miguel. Y ahora apareces aquí en mi puerta, en medio de la noche, esperando que todo vuelva a la normalidad. Miguel abrió la boca para responder, pero Carmen levantó la mano, silenciándolo. «No he terminado de hablar». Cruzó los brazos sobre el pecho, una barrera física que reflejaba la barrera emocional que había erigido. En los primeros días, después de que huiste, Esperanza se quedaba sentada en esa ventana allí, esperando que regresaras. No comía bien, no jugaba, no hablaba con nadie. Solo se quedaba mirando el camino, con esos ojitos llenos de esperanza. Cada palabra era una hoja afilada, cortando lo que quedaba del alma de Miguel. Podía visualizar perfectamente la escena, su hija pequeña, con las piernas colgando de la silla alta, presionando su rostrito contra el vidrio frío de la ventana, esperando por un padre que nunca llegaba. Después de 2 semanas, comenzó a hacer preguntas. «Abuela, ¿por qué papá no regresa? ¿Está enojado conmigo? ¿Hice algo malo?» Carmen hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Explicar a una niña de 5 años que su propio padre la abandonó sin una palabra, sin una explicación, sin siquiera una nota de despedida. «Yo no la abandoné». Miguel finalmente logró hablar, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. Había cosas que necesitaba resolver. «¿Qué cosas?». La pregunta llegó como una bofetada. ¿Qué cosas eran más importantes que tu hija? ¿Qué problemas eran tan graves que no podías confiar en mí, en tu propia familia, para ayudar? Carmen dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. ¿O será que la verdad es que simplemente no pudiste soportar la responsabilidad? El silencio se extendió entre ellos.
llenado solo por el sonido del viento y los copos de nieve golpeando contra las ventanas. Miguel sabía que Carmen estaba esperando una respuesta, pero ¿qué respuesta podría dar? ¿Cómo confesar que había huido porque no podía mirar a Esperanza sin ver el rostro de la exesposa? ¿Cómo explicar que cada risa de la niña le recordaba todo lo que había perdido, todos sus fracasos como hombre? ¿Qué pasó con ella después de que me fui?, preguntó, cambiando de tema porque no podía enfrentar la verdad. Carmen estudió su rostro por un largo momento antes de responder. En el primer mes, lloraba todas las noches. La encontraba en el cuarto, abrazada a esa muñeca de trapo que le hiciste, susurrando conversaciones imaginarias contigo. Suspiró pesadamente. En el segundo mes, los otros niños comenzaron a hacer comentarios maliciosos. La llamaban huérfana de padre vivo. Decían que habías corrido porque ella no era lo suficientemente buena. Miguel sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué podía hacer? La defendí como pude, pero las palabras de una vieja no tienen mucho peso contra la crueldad de los niños. Carmen movió la cabeza tristemente. En el tercer mes, algo cambió en ella. Dejó de llorar, dejó de preguntar por ti, dejó de esperar en la ventana. Fue cuando encontró a Canelo, el perro rechazado, abandonado, herido, igual que ella. Los ojos de Carmen brillaron con una rabia que había estado guardando por meses. ¿Sabes qué es irónico? Ese animal hizo por ella lo que tú deberías haber hecho. Le dio amor incondicional, protección, compañía. Canelo puede ser solo un mestizo sucio, pero al menos nunca la abandonó. Las palabras golpearon a Miguel como puños físicos. Cada una de ellas era verdadera, y esa verdad dolía más de lo que cualquier mentira podría doler. En el cuarto mes, las cosas empeoraron. Los padres de los otros niños comenzaron a prohibir que jugaran con ella. Decían que no querían que sus hijos se asociaran con una niña de familia desestructurada. Carmen escupió las palabras como si tuvieran sabor amargo. En el quinto mes, dejó completamente de hablar en la escuela. La maestra dijo que Esperanza se había convertido en una sombra, una niña fantasma que solo observaba el mundo pasar. Miguel cerró los ojos, tratando de bloquear las imágenes que las palabras de Carmen creaban en su mente. Su hija alegre y parlanchina, transformada en una niña silenciosa y rechazada por culpa de sus propias debilidades. ¿Y en el sexto mes?, preguntó, temiendo la respuesta. En el sexto mes, aprendió a defenderse. Por primera vez, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Carmen. Comenzó a responder cuando los niños la molestaban, a proteger a los niños menores que también eran rechazados, a crear su propio grupo de pequeños, perdidos como ella. Se convirtió en una líder a los 6 años de edad. Miguel, tu hija se volvió más madura en 6 meses de lo que muchas personas se vuelven en toda una vida. Había orgullo en la voz de Carmen, pero también una tristeza profunda. Orgullo por la fuerza que Esperanza había desarrollado, tristeza por la inocencia que había perdido. ¿Dónde duerme?, preguntó Miguel, notando que no había luz en lo que antes era el cuarto de su hija. En el sótano. La respuesta llegó seca, sin elaboración. En el sótano. ¿Por qué? Porque ella lo eligió. Dijo que no quería dormir más en el cuarto donde solía soñar con que regresaras. El sótano es pequeño, frío, pero es suyo. Arregló un rinconcito con sus propias manos, hizo una camita para Canelo, creó un mundo donde ella tiene control. Carmen suspiró nuevamente. Es allí donde dibuja. Dibuja historias en las paredes, en el suelo, en cualquier papel que logra encontrar. Dibuja historias de niñas valientes que salvan animales heridos, de padres que regresan a casa, de familias que se quedan juntas. La voz de Carmen temblaba ligeramente. Y también dibuja monstruos, criaturas aterradoras que roban papás en medio de la noche y nunca los devuelven.
Cada palabra era una nueva herida abriéndose en el pecho de Miguel. Él había causado todo esto. Su cobardía había transformado a una niña feliz en una niña traumatizada que veía monstruos donde debería haber seguridad. «Quiero verla», dijo, dando un paso hacia la puerta. «No». Carmen no se movió. «No hoy. No así. Ella es mi hija». «¿Ah, sí?» El cuestionamiento llegó como una bomba. O si un padre no abandona a su hija, un padre no desaparece por 6 meses sin dar noticias, un padre no aparece en medio de la noche esperando que todo sea perdonado. Carmen se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro peligroso. ¿Quieres ser su padre otra vez? Vas a tener que demostrar que lo mereces. ¿Cómo? Consigue un lugar donde vivir, consigue un trabajo, demuestra que no vas a huir otra vez en la primera dificultad. Carmen hizo una pausa. Y más importante, demuéstrale a ella que cambiaste. Demuestra que el hombre que regresó no es el mismo cobarde que huyó. Miguel sintió la desesperación creciendo en su pecho. ¿Y si no puedo? ¿Y si es demasiado tarde? Entonces habrás perdido lo más precioso que tenías. Carmen comenzó a cerrar la puerta, y ella habrá aprendido que puede sobrevivir sin ti. ¡Espera! Miguel puso la mano en la puerta, impidiendo que se cerrara. Por favor, solo déjame hablar con ella. Solo unos minutos. Carmen dudó. Por un momento, Miguel vio algo que podría ser compasión en sus ojos. Está durmiendo, dijo finalmente. Pero si quieres, puedes dejarle algo. Un mensaje, una carta, cualquier cosa que demuestre que realmente regresaste para quedarte. Miguel buscó en los bolsillos, desesperado por algo que pudiera servir como promesa, como prueba de sus intenciones. Sus dedos encontraron algo pequeño y duro en el fondo del bolsillo interior del abrigo. Era un pequeño caballo tallado en madera, algo que había comprado en una tienda de artesanías 3 estados de distancia, pensando en Esperanza. ¿Puedes darle esto? Extendió el pequeño objeto hacia Carmen. Y decirle que me acuerdo de las historias que solíamos contar sobre caballos salvajes que siempre encontraban el camino a casa. Carmen tomó el pequeño caballo y lo examinó cuidadosamente. Era un trabajo sencillo, pero hecho con cariño, con detalles que mostraban que había sido elegido específicamente para una niña. «Se lo voy a dar», dijo finalmente. «Pero no esperes milagros. Va a tomar tiempo para que vuelva a confiar en ti. Si es que algún día lo hace». «Lo sé». Miguel dio un paso atrás. «¿Dónde puedo quedarme esta noche?» «El albergue de la iglesia está cerrado por reparaciones. Hay un motel en la carretera, 15 kilómetros de aquí». Carmen hizo una pausa. «O puedes dormir en el granero de los García. Dijeron que si regresabas, te ofrecerían refugio por algunas noches». «¿Los García?» Miguel se sorprendió. Era la familia que había cerrado la cortina cuando pasó. Marta García perdió a su propio padre cuando tenía 7 años. Sabe lo que es crecer sin padre. Carmen sostuvo firmemente la perilla de la puerta. No aprueba lo que hiciste, pero tampoco quiere que Esperanza crezca sin la oportunidad de conocer al hombre en que te puedes convertir. Una vez más, la bondad inesperada de extraños contrastaba cruelmente con su propia falta de carácter. Personas que apenas lo conocían estaban dispuestas a ayudar por su hija, mientras él había sido incapaz de ayudar a su propia niña. «Miguel», dijo Carmen cuando él se volteó para irse, «si pretendes quedarte, necesitas saber algo». «¿Qué?» «Mañana por la noche hay reunión del Consejo de la Comunidad. Van a discutir tu regreso». Sus ojos se endurecieron nuevamente. «Y hay gente que no te quiere aquí. Gente que piensa que eres una mala influencia, que puedes lastimar a Esperanza otra vez». «¿Quién?» «Pablo, para empezar. Siempre pensó que eras demasiado débil para liderar cualquier cosa, incluyendo tu propia familia». Carmen suspiró. «Y están los padres de los niños que trataron mal a Esperanza».
No quieren que les recuerden su propia crueldad viéndote de vuelta. Miguel asintió pesadamente. Sabía que enfrentaría resistencia, pero saber quiénes eran sus oponentes hacía la situación más real, más aterradora. ¿Qué crees que van a decidir? Depende de lo que hagas entre ahora y mañana por la noche. Carmen finalmente comenzó a cerrar la puerta. Y depende de lo que Esperanza diga sobre ti. La puerta se cerró con un clic final, dejando a Miguel solo en el porche. Del otro lado de la madera, podía oír a Carmen caminando lentamente por el corredor, probablemente yendo al sótano donde su hija dormía con el único amigo que le quedaba en el mundo. Miguel se quedó allí parado por algunos minutos, mirando las ventanas de la casa, imaginando a Esperanza en su pequeño refugio en el subsuelo, rodeada de dibujos de monstruos y sueños perdidos. Luego se volteó y comenzó a caminar por la nieve hacia la casa de los García, cargando en los hombros el peso de 6 meses de arrepentimiento y la aterrorizante incertidumbre sobre si sería capaz de reconquistar el amor que había perdido por culpa de su propia cobardía. La mañana llegó gris y hostil, con el sol escondido detrás de nubes pesadas que amenazaban más nieve. Miguel despertó en el granero de los García con el cuerpo dolorido de haber dormido sobre heno viejo y mantas delgadas. Pero el dolor físico no era nada comparado con el peso que cargaba en el pecho. Había soñado con Esperanza toda la noche, sueños fragmentados donde ella corría de él, donde Canelo lo atacaba para protegerla, donde Carmen se reía de sus intentos patéticos de explicación. Marta García apareció en la puerta del granero a las 7 de la mañana, cargando una taza de café humeante y un plato con huevos revueltos y tostadas. Era una mujer de mediana edad, cabellos grisáceos recogidos hacia atrás en una cola de caballo práctica, ojos azules que habían visto mucho dolor en la vida pero mantenían una bondad resistente. «Imagino que no habrás dormido mucho», dijo, entregándole el café a Miguel. Su voz era gentil, pero había una firmeza en ella que dejaba claro que la bondad no debía confundirse con debilidad. «Gracias por la hospitalidad», respondió Miguel, aceptando el café con gratitud. El calor se extendió por sus manos heladas. «Y por la comida. No esperaba». «¿No esperabas bondad?» Marta se sentó en una pila de heno al lado de él. «Conozco esa sensación. Cuando haces algo que sabes que está mal, se vuelve difícil creer que alguien todavía pueda querer ayudarte». Miguel la miró con curiosidad. «Carmen me contó sobre tu padre. Murió cuando yo tenía 7 años. Accidente de coche. Estaba borracho». Marta tomó un sorbo de su propio café. «Por años lo odié por haberme dejado. Solo cuando crecí entendí que el odio lastima más a quien lo siente que a quien es odiado. Esperanza me odia. Esperanza está confundida, lastimada, asustada». Marta hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Pero por debajo de todo ese dolor todavía hay amor. El problema es que aprendió a esconder ese amor para protegerse». Comieron en silencio por algunos minutos. El sonido de la nieve golpeando el techo del granero, creando una banda sonora melancólica para la conversación. Marta observaba a Miguel comer, y él podía sentir que ella estaba evaluando algo en él. «¿Puedo hacerte una pregunta directa?», dijo finalmente. «Claro. ¿Por qué huiste realmente? Y no me vengas con esa historia del trabajo. Quiero la verdad». Miguel dejó de masticar. La pregunta que había evitado responder a Carmen, a sí mismo, ahora estaba siendo hecha por una extraña que había ofrecido ayuda sin pedir nada a cambio. Tal vez fuera exactamente por eso que logró responder, porque cada vez que la miraba, veía a su madre, dijo bajito, y me recordaba cómo fallé como marido, como hombre. Esperanza tiene los mismos ojos que Isabel, la misma forma de inclinar la cabeza cuando está pensando, y no podía soportar que me recordaran constantemente todos mis fracasos. Marta asintió lentamente.
Entonces, preferiste huir del recordatorio a enfrentar tus propias debilidades. Sí, y en el proceso creé una falla aún mayor. Miguel puso el plato a un lado, el apetito desapareciendo. Ahora ella me ve como el hombre que la abandonó, no como el padre que la amaba demasiado para soportar su propia inadecuación. El amor no se trata de lo que puedes soportar, dijo Marta firmemente. El amor se trata de lo que estás dispuesto a hacer incluso cuando es demasiado difícil de soportar. Sus palabras resonaron en el granero, simples pero poderosas. Miguel se dio cuenta de que había confundido amor con comodidad, paternidad con facilidad. Había huido justamente cuando Esperanza más necesitaba que se quedara. «Marta», dijo una voz joven desde la puerta del granero. Era Javier, el hijo adolescente de los García. «Viene gente hacia acá. Parece que quieren hablar con él». Marta se levantó rápidamente y fue hasta la puerta. Miguel la siguió y vio un grupo de 5 personas caminando hacia el granero. Reconoció inmediatamente a Pablo al frente del grupo, un hombre alto y musculoso, algunos años menor que Miguel, que siempre había cuestionado su liderazgo en la comunidad. Detrás de él venían 2 hombres más y 2 mujeres, todos con expresiones serias. «Quédate aquí adentro», le susurró Marta a Miguel. «Déjame hablar con ellos primero». Pero Pablo ya había visto a Miguel a través de la puerta abierta. «¡Miguel Herrera!», gritó su voz cargada de rabia y desdén. «¡Sal de ahí! Tenemos que hablar». Miguel respiró profundo y salió del granero. La nieve crujía bajo sus pies mientras se acercaba al grupo. Marta se quedó a su lado. Un gesto silencioso de apoyo que no pasó desapercibido para nadie. «Pablo», dijo Miguel, manteniendo la voz calmada, «no sabía que te habías convertido en líder de la comunidad en mi ausencia. Alguien tenía que asumir responsabilidades mientras tú estabas huyendo de tus problemas», replicó Pablo, dando un paso adelante. «¿Y ahora regresas pensando que puedes simplemente retomar tu vida como si nada hubiera pasado? No pienso eso. Sé que va a ser difícil». «¿Difícil?», una de las mujeres del grupo, Susana Blanco, interrumpió. «¿Tienes idea de lo que pasó tu hija? ¿De lo que nuestros niños tuvieron que presenciar?» Miguel la conocía bien. Susana era madre de 2 niñas que estudiaban con Esperanza en la escuela comunitaria, mujer orgullosa, protectora feroz de sus propios hijos. «Mis hijas me preguntaron por meses por qué Esperanza estaba siempre sola, por qué lloraba en la escuela, o por qué su padre había desaparecido», continuó Susana. «¿Sabes qué difícil es explicar a una niña de 8 años que algunos padres simplemente abandonan a sus hijos?» «Yo no la abandoné», protestó Miguel, pero las palabras sonaron débiles incluso para él mismo. «¿No?», Pablo rió amargamente. «¿Cómo llamas salir en medio de la noche y no regresar por 6 meses? ¿Cómo llamas dejar a una niña de 5 años sin explicación, sin despedida, sin siquiera una carta?» Uno de los otros hombres del grupo, Roberto Águila, se acercó. «Miguel, eras nuestro amigo. Crecimos juntos, luchamos juntos en Afganistán, pero lo que le hiciste a Esperanza, eso no tiene justificación». La mención del servicio militar trajo memorias dolorosas. Roberto y Miguel habían servido en el mismo pelotón, se habían salvado mutuamente más de una vez. Si hasta Roberto estaba en su contra, la situación era peor de lo que imaginaba. «Roberto, sé que cometí un error». «¿Error?». La segunda mujer del grupo, Elena Herrera, dueña de la tienda local, movió la cabeza con incredulidad. «Abandonar a una niña no es un error, Miguel. Es una elección cruel y egoísta». Elena siempre había sido amable con él, ofreciendo dulces para Esperanza, permitiendo que pagara a plazos cuando el dinero escaseaba. Ver la decepción en sus ojos fue como recibir una bofetada en la cara. «¿Vinieron aquí para expulsarme de la comunidad?», preguntó Miguel directamente. «Vinimos para dejar claro que tu regreso no es bienvenido», dijo Pablo. «Que muchos de nosotros creemos que vas a lastimar a Esperanza otra vez, y no vamos a permitirlo. Ella es mi hija». Era.
corrigió Susana fríamente. Renunciaste a ese derecho cuando decidiste que tus propias dificultades eran más importantes que ella. Marta, que había permanecido silenciosa hasta entonces, dio un paso adelante. Con todo respeto, ustedes no pueden decidir quién puede o no puede vivir en la reserva. Y más importante, no pueden decidir qué es mejor para Esperanza sin escuchar lo que ella misma quiere. Marta, esto no te concierne, dijo Pablo con desdén. Sí me concierne, replicó firmemente. Cuando una niña sufre, concierne a toda la comunidad, y cuando un hombre trata de redimirse, también. Si ustedes estuvieran tan preocupados por Esperanza como afirman, la habrían ayudado en los últimos 6 meses en lugar de usar su sufrimiento como justificación para ejercer poder. La acusación dio en el blanco. Miguel vio a algunos miembros del grupo intercambiar miradas incómodas. Marta había tocado una verdad incómoda. ¿Dónde estaban todos ellos cuando Esperanza más los necesitaba? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Elena, claramente ofendida. Quiero decir que Esperanza está durmiendo en el sótano de la casa de Carmen, comiendo comida de perro, siendo rechazada por otros niños, y ustedes solo se movilizan ahora que su padre regresó. Marta cruzó los brazos. ¿Dónde estaba esa preocupación en los últimos meses? Un silencio vergonzoso se instaló sobre el grupo. Roberto fue el primero en hablar. Nosotros tratamos de ayudar. Carmen dijo que ella estaba bien, que estaba cuidando todo. Carmen es una mujer orgullosa que nunca pediría ayuda, y ustedes lo saben, dijo Marta. Es más fácil culpar a Miguel que admitir que todos fallaron con esa niña. Pablo estaba claramente irritado con la dirección que había tomado la conversación. Eso no cambia el hecho de que no se puede confiar en él. ¿Cómo sabemos que no va a huir otra vez en la primera dificultad? No lo saben, admitió Miguel. Y entiendo por qué no confían en mí. Yo no confiaría en mí tampoco. Miró a cada persona del grupo. Pero regresé y voy a demostrar que cambié. ¿Cómo?, desafió Susana. Quedándome, trabajando, estando presente en la vida de mi hija. Incluso si ella no quiere aceptarme al principio. Miguel respiró profundo. Y enfrentando las consecuencias de mis actos en lugar de huir de ellas. Palabras bonitas, dijo Pablo con sarcasmo. Pero ya dijiste palabras bonitas antes. ¿Recuerdas cuando le prometiste a Isabel que serías un buen marido? ¿Recuerdas cuando le prometiste a Esperanza que regresarías en 2 semanas? Cada palabra era una puñalada, pero Miguel se obligó a no retroceder. Tienes razón, rompí promesas importantes. Por eso esta vez no voy a hacer promesas. Simplemente voy a actuar. Y si no lo permitimos. La amenaza en la voz de Pablo era clara. Entonces tendrán que expulsarme por la fuerza, dijo Miguel calmadamente. O porque no me voy a ir voluntariamente. No otra vez. La tensión en el aire era palpable. Por un momento pareció que la situación podría escalar a violencia física. Pero entonces Elena suspiró pesadamente. Tal vez Marta tenga razón, dijo reticentemente. Tal vez nosotros deberíamos haber ayudado más y tal vez Esperanza tenga el derecho de decidir si quiere darle una oportunidad a su padre. «¡Elena!», protestó Pablo. «No, Pablo. Perdí a mi propio padre cuando era joven. Sé lo que es cargar esa falta». Elena miró a Miguel. «Pero si lastimas a esa niña otra vez, si huyes otra vez, yo misma te voy a perseguir y te voy a traer de vuelta para enfrentar las consecuencias». Roberto asintió lentamente. «Elena tiene razón. Esperanza debería tener voz en esta decisión». «Están locos», dijo Pablo con rabia. «Él va a lastimarla otra vez. Hombres como él no cambian». «Tal vez», dijo Marta. «Pero niñas como Esperanza merecen la oportunidad de descubrirlo por sí mismas». Pablo miró a los otros miembros del grupo, viendo que estaba perdiendo apoyo. Su expresión se endureció. «Muy bien», dijo finalmente.
Pero cuando huya otra vez, y lo va a hacer, recuerden que yo se los advertí. Se volteó hacia Miguel. Y tú, padre del año, vas a tener que enfrentar mucho más que este pequeño grupo. La reunión del consejo es esta noche, y no todos van a ser tan comprensivos como estos aquí. El grupo comenzó a dispersarse, pero Pablo se aseguró de dar la última palabra. Una cosa, Miguel, si haces llorar a Esperanza una sola vez, si ella sufre por tu culpa otra vez, no va a importar cuántos amigos consigas. Yo personalmente me voy a asegurar de que salgas de esta reserva y nunca más regreses. Con esa amenaza, se alejó con pasos pesados por la nieve. Los otros lo siguieron, dejando a Miguel y Marta solos en el silencio helado de la mañana. Bueno, dijo Marta después de un largo momento, al menos ahora sabes exactamente dónde estás parado. Miguel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse en sus hombros. La reunión del consejo sería solo el comienzo. Tendría que demostrar no solo a Esperanza, sino a toda la comunidad, que era digno de una segunda oportunidad. Y la verdad era que ni él mismo sabía si podría lograrlo. La tarde trajo una tregua en la nevada, pero el frío continuaba cortante. Miguel decidió caminar por la reserva, tanto para conocer los cambios que habían ocurrido durante su ausencia, como para tratar de calmar los nervios antes de la reunión del consejo. Cada paso por la nieve crujiente le recordaba cuando solía hacer esa misma caminata con Esperanza pequeña en las espaldas, señalando pájaros y contando historias sobre los espíritus del bosque. Fue cuando pasó por el centro comunitario que vio algo que hizo que su corazón se apretara. Esperanza estaba sentada en los escalones de la entrada, envuelta en un abrigo demasiado grande para ella, observando a otros niños jugar en la nieve a una distancia segura. Canelo estaba echado a sus pies, también observando, como si ambos fueran espectadores eternos de una vida en la que no podían participar plenamente. Miguel dudó. Parte de él quería acercarse, tratar de conversar, pero las palabras de Carmen resonaban en su mente. Necesitaba demostrar que había cambiado antes de tratar de reconquistar a su hija. Decidió quedarse donde estaba, solo observando. Fue entonces cuando notó una figura acercándose a Esperanza. Era una joven que no reconoció inmediatamente. Alta, delgada, con cabellos negros largos y movimientos cuidadosos. La joven cargaba una pequeña bolsa de cuero y caminaba con el tipo de atención que sugería alguna discapacidad. Cuando se acercó más, Miguel se dio cuenta de que se comunicaba por señas. Itzel debía ser la curandera sorda-muda que Carmen había mencionado. Miguel observó fascinado mientras la joven se sentaba al lado de Esperanza y comenzaba una conversación silenciosa a través de gestos elaborados y dibujos hechos en la nieve con una ramita. Esperanza, que había sido fría y distante con su propio padre la noche anterior, ahora sonreía, una sonrisa pequeña pero genuina. Era como ver un rayo de sol atravesando nubes pesadas. Canelo también reaccionó a la presencia de Itzel, levantando la cabeza y moviendo la cola ligeramente. Miguel se escondió detrás de un árbol para observar mejor. Itzel sacó algo de la bolsa de cuero. Parecían ser pequeñas semillas, y se las mostró a Esperanza. Ella tomó algunas en sus manitas pequeñas, examinándolas con curiosidad. Itzel entonces hizo gestos que parecían explicar algo sobre las semillas, y Esperanza asintió con entusiasmo. La joven curandera entonces sacó un pequeño bloque de papel y comenzó a dibujar. Incluso a la distancia, Miguel podía ver que era habilidosa, creando imágenes que hacían que Esperanza se inclinara para acercarse más, interesada. Era como si Itzel estuviera contando una historia visual, y Esperanza estaba completamente absorta. De repente, un grupo de adolescentes se acercó. Miguel reconoció a Patricia, una chica de unos 15 años, hija de una de las familias más tradicionalistas de la comunidad.
Estaba con otros 2 adolescentes y todos tenían expresiones de desdén en sus rostros. «Miren nada más», dijo Patricia lo suficientemente alto para que Esperanza escuchara. La niña abandonada jugando con la mudita. Los 2 rechazados se encontraron. Esperanza se encogió, su rostro cerrándose inmediatamente. Itzel, que obviamente no podía oír los comentarios, percibió el cambio en la postura de ella y miró alrededor, entendiendo rápidamente la situación. «Qué tierno», continuó Patricia, acercándose más. «Al menos ahora tiene a alguien que no puede contarle a nadie sus secretos, porque ¿quién le creería a una muda de todos modos?» Uno de los chicos que estaba con Patricia se rió cruelmente. «Tal vez sea perfecto para ella, ninguna de las 2 sirve para nada». Miguel sintió la rabia subir por su garganta como lava caliente. Sus puños se cerraron y dio un paso adelante, listo para intervenir. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Esperanza se levantó lentamente, con Canelo a su lado, y encaró a Patricia directamente. Su postura pequeña irradiaba una dignidad feroz que sorprendió incluso a Miguel. «Itzel es más inteligente y gentil de lo que cualquiera de ustedes jamás será», dijo con una voz clara y firme. «Y al menos ella no necesita lastimar a otras personas para sentirse importante». Patricia quedó claramente sorprendida por la respuesta. «¿Ah, sí? ¿Y qué va a hacer una niña sin padre si no paramos?» «Esto», dijo Esperanza simplemente. Se agachó, tomó una bola de nieve bien hecha y la lanzó con precisión perfecta al pecho de Patricia. La bola dio en el blanco, explotando en una nube de nieve que cubrió el frente del abrigo de la adolescente. «Pequeña». Patricia se adelantó con rabia, pero Itzel se levantó rápidamente, poniéndose entre ella y Esperanza. A pesar de ser sorda muda, su lenguaje corporal era claro. Protegería a Esperanza de cualquier amenaza. Canelo también gruñó bajito, posicionándose al lado de Itzel. Era como si los 3 rechazados, la niña abandonada, la joven discapacitada y el perro mestizo, hubieran formado una alianza silenciosa contra la crueldad del mundo. Patricia vaciló. Una cosa era intimidar a una niña sola. Otra cosa era enfrentar a un grupo determinado a defenderse. «Esto no se va a quedar así», dijo finalmente, retrocediendo. «Mi padre va a saber de esto, y de ustedes 2 encontrándose a escondidas». «No nos estamos escondiendo», replicó Esperanza con valor. «No tenemos nada que esconder. A diferencia de algunas personas que esparcen mentiras porque su propia vida es muy aburrida». Los adolescentes se alejaron, con Patricia murmurando amenazas que no convencieron a nadie. Cuando desaparecieron de vista, Esperanza se desplomó de vuelta en los escalones, como si toda la adrenalina de la confrontación hubiera dejado su cuerpecito de una vez. Itzel se sentó a su lado y gentilmente puso la mano en el hombro de la niña. Hizo algunos gestos que parecían preguntar si estaba bien. Esperanza asintió, pero Miguel podía ver que estaba temblando, no de frío, sino de emoción acumulada. Fue entonces cuando Itzel hizo algo sorprendente. Sacó más papel de la bolsa y comenzó a dibujar rápidamente. En pocos minutos, había creado un dibujo de Esperanza como una guerrera valiente, con Canelo como su fiel compañero y ella misma como una sabia curandera a su lado. En el dibujo estaban enfrentando dragones que representaban claramente a Patricia y su grupo. Esperanza se rió, una risa genuina y alegre que resonó por el aire frío. Era un sonido que Miguel no había escuchado en más de 6 meses, y eso casi lo hizo llorar allí mismo, escondido detrás del árbol. Itzel entonces mostró las semillas nuevamente a Esperanza, haciendo gestos elaborados. Ella asintió con entusiasmo y guardó las semillas en el bolsillo del abrigo. La joven curandera entonces señaló hacia una dirección específica del bosque e hizo más gestos, como si estuviera explicando dónde se podía encontrar algo especial.
Miguel frunció el ceño. ¿Qué exactamente le estaba mostrando Itzel a su hija? ¿Y por qué Esperanza parecía tan interesada? La conversación silenciosa entre las dos continuó por algunos minutos más, con Itzel dibujando mapas simples en la nieve y Esperanza haciendo preguntas a través de gestos que obviamente había aprendido. Era claro que habían desarrollado su propia forma de comunicación, un lenguaje secreto que excluía al resto del mundo. Finalmente, Itzel se levantó e hizo un gesto de despedida. Esperanza saludó de vuelta y ella caminó hacia el bosque con pasos silenciosos. Esperanza se quedó sentada en los escalones por algunos minutos más, mirando los dibujos en la nieve que pronto serían cubiertos por nuevos copos. Miguel estaba a punto de rebelarse y tratar de acercarse cuando vio a Carmen caminando hacia el centro comunitario. Esperanza también la vio y rápidamente borró los dibujos en la nieve con los pies, como si estuviera escondiendo evidencia de algo prohibido. ¡Esperanza!, gritó Carmen cuando se acercó. ¿Qué estás haciendo aquí afuera sola? Hace demasiado frío para quedarse parada. No estaba sola, respondió Esperanza, acariciando a Canelo. Y no estaba parada, estaba pensando. Carmen estudió el rostro de la niña con ojos experimentados. ¿Pensando en qué? En cosas. Esperanza se levantó y sacudió la nieve del abrigo. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Crees que las personas pueden cambiar de verdad o solo fingen por un tiempo? La pregunta golpeó a Miguel como una flecha certera. Su hija de 6 años estaba luchando con conceptos que muchos adultos no lograban comprender completamente. Carmen se arrodilló en la nieve para quedar a la altura de Esperanza. ¿Por qué preguntas eso? Solo quiero saber. Esperanza dudó. Si alguien hizo algo muy malo, pero después se arrepintió de verdad, ¿esa persona merece una segunda oportunidad? Carmen se quedó en silencio por un largo momento, claramente entendiendo que la pregunta no era académica. Depende, dijo finalmente. Depende de si el arrepentimiento es real y de si la persona está dispuesta a trabajar para arreglar el daño que hizo. ¿Cómo sabes si el arrepentimiento es real? Por las acciones, no por las palabras. Carmen tocó el rostro de Esperanza gentilmente. Cualquiera puede decir que se arrepiente, pero solo quien se arrepiente de verdad está dispuesto a aguantar el dolor de reconstruir la confianza perdida. Esperanza asintió pensativamente. ¿Y si la persona que fue lastimada tiene miedo de confiar otra vez? Entonces la persona que lastimó tiene que ser paciente, tiene que demostrar, día tras día, que cambió. Carmen se levantó. Pero también tiene que entender que algunas heridas son tan profundas que tal vez nunca sanen completamente. Eso es triste. Sí, pero a veces es la única verdad que tenemos. Caminaron juntas hacia la casa, con Canelo trotando al lado. Miguel permaneció escondido hasta que desaparecieron de vista, el corazón pesado con la conversación que había presenciado. Su hija claramente estaba luchando con la idea de perdonarlo, pero también estaba demasiado asustada para arriesgarse a ser lastimada nuevamente, y no podía culparla por eso. Había roto la confianza más pura que existía, la de una niña en su propio padre. Pero había algo más en la conversación entre Esperanza e Itzel que lo molestaba. Las semillas, los gestos misteriosos, la dirección específica hacia el bosque. ¿Qué exactamente estaba planeando la joven curandera? ¿Y cuál sería el papel de Esperanza en eso? Mientras caminaba de vuelta al granero de los García, Miguel no podía quitarse de la cabeza la imagen de su hija valientemente enfrentando a Patricia. Esperanza se había vuelto fuerte en su ausencia, más fuerte de lo que jamás había imaginado posible. Pero esa fuerza había nacido de la necesidad, del dolor, de la soledad. La pregunta que lo atormentaba era simple. ¿Sería capaz de reconquistar la confianza de una niña que había aprendido a sobrevivir sin él? Y,
Más importante, ¿sería capaz de hacerlo sin causar aún más dolor en el proceso? La reunión del consejo se acercaba, y con ella el juicio que determinaría si tendría la oportunidad de tratar de responder a esas preguntas. Pero una cosa estaba clara: su hija ya no era la niña dependiente que había abandonado. Se había convertido en una pequeña guerrera, y él tendría que demostrar que era digno de estar a su lado en la batalla. La reunión del consejo había sido un desastre. Incluso con el apoyo de Marta y algunos otros miembros de la comunidad, la decisión final había sido clara. Miguel podría quedarse en la reserva, pero con restricciones severas. No podría acercarse a Esperanza sin supervisión, no podría participar en eventos comunitarios, y cualquier señal de que su presencia estuviera afectando negativamente a la niña resultaría en expulsión inmediata. Pablo había salido victorioso, consiguiendo lo que quería sin técnicamente expulsar a Miguel. Era una victoria cruel. Él podría quedarse y ver a su hija de lejos, pero no podría realmente reconectarse con ella. Era como estar muerto de hambre mirando comida a través de un escaparate. 2 semanas pasaron en esa rutina torturante. Miguel consiguió trabajo ayudando en el mantenimiento de los equipos de la reserva, un empleo humilde pero honesto que le daba propósito y un pequeño ingreso. Dormía en el granero de los García, que se habían convertido en su única familia real en la comunidad. Pero lo que más importaba, su relación con Esperanza, permanecía congelada. La veía a veces, siempre de lejos, caminando a la escuela con Canelo a su lado, jugando sola en el patio de Carmen, sentada en los escalones del centro comunitario, observando el mundo pasar. Cada visión de ella era una puñalada y un alivio al mismo tiempo. Al menos estaba bien, al menos estaba viva y creciendo. Pero Miguel notaba cambios preocupantes. Esperanza se estaba volviendo más delgada, más pálida. Había algo en su postura que sugería una tristeza profunda que iba más allá del dolor del abandono. Era como si estuviera cargando un peso que era demasiado grande para sus hombros pequeños. Fue un jueves, cuando la nevada más fuerte de la temporada se estaba acercando, que Miguel presenció algo que cambió todo. Estaba trabajando en el granero de equipos cuando vio a Esperanza e Itzel encontrarse detrás de la escuela. Había algo urgente en la manera como se comunicaban, y Miguel abandonó sus herramientas para observar más de cerca. Itzel le mostraba dibujos a Esperanza, no los dibujos divertidos e imaginativos que Miguel había visto antes, sino mapas detallados. Señalaba hacia el bosque. Hacía gestos que parecían indicar direcciones específicas, distancias. Esperanza asentía repetidamente, memorizando cada detalle. Entonces Itzel sacó algo de la bolsa que hizo que el corazón de Miguel se acelerara. Era una planta, pequeña, con hojas verde plateadas que Miguel reconoció inmediatamente. Era una planta medicinal rara, una que crecía solo en lugares específicos del bosque y que los ancianos de la tribu usaban para tratar enfermedades graves. ¿Por qué Itzel le estaba mostrando esto a Esperanza? ¿Y por qué ella parecía tan desesperadamente interesada? La respuesta llegó en forma de una tos seca y prolongada que resonó por el aire frío. Era Carmen, que había salido de la escuela donde ayudaba con los niños más pequeños. La tos sonaba mal. El tipo de tos que sugería algo serio. Algo que estaba empeorando. Todo se encajó en la mente de Miguel como piezas de un rompecabezas terrible. Carmen estaba enferma, probablemente más enferma de lo que dejaba ver. Itzel, como curandera, sabía que la planta medicinal podría ayudar, y Esperanza, desesperada por salvar a la única figura maternal que le quedaba, estaba dispuesta a arriesgar todo para conseguir esa planta. El problema era dónde crecía la planta. Miguel conocía esa especie. Solo brotaba en una parte específica del bosque, un área considerada sagrada por la tribu, donde nadie debería entrar sin permiso de los ancianos. Era peligrosa, especialmente en invierno.
con acantilados resbaladizos y animales salvajes buscando refugio, y una tormenta de nieve se estaba acercando. Miguel vio a Esperanza guardar el mapa que Itzel había dibujado. Vio la determinación feroz en sus ojitos pequeños. Iba a intentarlo. Una niña de 6 años iba a aventurarse sola en un bosque peligroso durante una tormenta para tratar de salvar a su abuela. No podía permitir que eso sucediera, pero si intervenía ahora, si revelaba que había estado observando, Esperanza huiría de él. Era inteligente y testaruda, y si supiera que él estaba tratando de impedírselo, encontraría una forma de escapar de cualquier supervisión. Miguel tomó una decisión desesperada. Dejaría que Esperanza comenzara su jornada, pero la seguiría a distancia. Cuando estuviera en peligro real, y lo estaría, él intervendría. Era arriesgado, pero era la única forma de protegerla sin romper completamente la frágil posibilidad de reconquistarla. La tormenta llegó más temprano de lo previsto. Los vientos aullaban como lobos hambrientos, y la nieve caía tan densa que era difícil ver más allá de algunos metros. Era la noche perfecta para una fuga, y la noche más peligrosa para estar en el bosque. Miguel estaba esperando cuando vio una figura pequeña escabulléndose por la puerta trasera de la casa de Carmen. Esperanza estaba envuelta en ropa de invierno que era demasiado grande para ella. Una mochila en las espaldas que parecía pesar casi tanto como ella misma. Canelo estaba a su lado, claramente reacio, pero fiel. Desaparecieron en el bosque como fantasmas, y Miguel esperó algunos minutos antes de seguir. Conocía esos senderos mejor que nadie, había cazado allí desde niño. Pero incluso para él, navegar en la oscuridad y la nevada era un desafío. El sendero que Esperanza seguía era traicionero incluso en buenas condiciones. En invierno, con hielo y nieve cubriendo las piedras, era potencialmente mortal. Miguel la siguió por el sonido, el leve crujir de sus pasos en la nieve, el ocasional ladrido bajo de Canelo. Después de una hora de caminata, escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Un grito ahogado, seguido de un ruido de caída. Luego, silencio. Miguel abandonó cualquier pretensión de discreción y corrió en la dirección del sonido. Encontró a Esperanza en el fondo de una hondonada pequeña, caída sobre una pila de ramas y hojas congeladas. Canelo estaba a su lado, ladrando desesperadamente. ¡Esperanza! Miguel se deslizó por la pendiente, llegando al lado de su hija en segundos. Estaba consciente, pero claramente lastimada. Había sangre en su frente donde había golpeado una piedra, y estaba sosteniéndose el tobillo izquierdo. ¿Papá? Su voz era pequeña, confundida, como si no pudiera creer que él estuviera allí. Estoy aquí, pequeña. Todo está bien ahora. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, una respuesta instintiva de padre protector. ¿Cómo sabías dónde estaba? Miguel la examinó rápidamente, verificando si había heridas graves. El corte en la frente no era profundo y el tobillo parecía torcido, no roto. Te vi con Itzel. Vi el mapa, sabía lo que estabas tratando de hacer. Por un momento, Esperanza pareció que iba a llorar. Pero entonces su expresión se endureció. ¿Vas a impedírmelo? No, dijo Miguel, sorprendiéndose a sí mismo. Pero te voy a ayudar. ¿Por qué? Era una pregunta simple, pero cargada de años de dolor y desconfianza. Miguel miró a los ojos de su hija, ojos que eran tan parecidos a los de la madre, pero que ahora brillaban con un valor que era únicamente de esperanza. Porque abuela Carmen cuidó de ti cuando yo fallé, dijo honestamente. Porque la amas lo suficiente para arriesgar tu vida por ella y porque... Dudó, entonces decidió por la verdad completa. Porque quiero ser el padre que mereces, aunque sea demasiado tarde. Esperanza lo estudió por un largo momento. Canelo había dejado de ladrar y ahora observaba a ambos, como si estuviera esperando a ver qué pasaría. ¿Prometes no abandonarme otra vez?, preguntó finalmente.
La pregunta partió el corazón de Miguel. No voy a hacer promesas que tal vez no pueda cumplir, dijo. Pero te voy a decir esto. Si me dejas, voy a quedarme a tu lado hasta que encontremos esa planta. Y después te voy a ayudar a llevársela a abuela Carmen, sin importar las consecuencias. Esperanza asintió lentamente. El mapa de Itzel dijo que la planta está cerca del río congelado, donde están esas piedras grandes. Miguel conocía el lugar. Era aún más peligroso de lo que había imaginado. Un área donde el río hacía una curva pronunciada, creando corrientes traicioneras incluso cuando estaba congelado. Pero si la planta estaba allí, él ayudaría a Esperanza a encontrarla. ¿Puedes caminar?, preguntó. Esperanza trató de levantarse y gimió cuando el peso recayó en el tobillo lastimado. Creo que no muy bien. Entonces vas en mis espaldas. Miguel se arrodilló en la nieve. Igual que cuando eras pequeña. ¿Recuerdas? Por un momento, la máscara de frialdad de Esperanza se resbaló, y fue solo una niña de 6 años que recordaba cuando su padre la cargaba por el bosque, contando historias sobre los espíritus de los árboles. Me acuerdo, dijo bajito, subiéndose a sus espaldas, con Esperanza segura en sus espaldas y Canelo trotando al lado. Miguel comenzó a subir la pendiente. La tormenta estaba empeorando y todavía tenían un largo camino por delante. Pero por primera vez en meses, padre e hija estaban juntos, unidos por un propósito común. Era el comienzo de algo, no de la redención completa. Miguel sabía que eso tomaría mucho más tiempo, sino del primer paso real hacia la sanación. En medio de la tormenta más fría del invierno, cargando a su hija hacia el peligro, Miguel finalmente se sentía como un padre de verdad. «Papá», dijo Esperanza mientras caminaban, su voz casi perdida en el viento. Gracias por no haberme abandonado otra vez». Las palabras eran simples, pero cargaban el peso del perdón inicial. No era absoluto. No era completo, pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo era todo lo que un hombre necesitaba para encontrar el camino de vuelta a casa. El río congelado era aún más traicionero de lo que Miguel había imaginado. La tormenta había transformado la superficie en una pista de hielo engañosa, y los acantilados alrededor estaban cubiertos por una capa de nieve que escondía rocas sueltas y hoyos peligrosos. Con Esperanza en las espaldas y Canelo luchando para mantener el equilibrio en la nieve profunda, cada paso era una apuesta con la vida. «Allí», dijo Esperanza de repente, señalando hacia una formación rocosa cerca de la orilla del río. Las piedras que estaban en el dibujo de Itzel. Miguel siguió la dirección indicada y vio las rocas grandes y oscuras que se destacaban contra la nieve blanca. Pero entre ellos y las piedras había una sección particularmente peligrosa del río congelado, donde las corrientes por debajo del hielo creaban puntos débiles que podrían ceder en cualquier momento. «Esperanza, necesito bajarte aquí», dijo, deteniéndose en un área que parecía más estable. «El hielo puede no aguantar nuestro peso juntos». Ella bajó de sus espaldas, favoreciendo el tobillo lastimado, pero determinada a continuar. Canelo inmediatamente se posicionó a su lado, ofreciendo apoyo. «¿Cómo vamos a cruzar?», preguntó mirando la extensión traicionera de hielo delante. Miguel estudió la situación. Había una forma más segura de llegar a las piedras, un camino más largo que rodeaba la parte más peligrosa del río, pero tomaría al menos 2 horas más, y la tormenta estaba empeorando cada minuto. Esperanza ya estaba temblando de frío, y él podía ver que su energía se estaba agotando. «Voy a ir primero», decidió. «Si el hielo aguanta mi peso, ustedes 2 me siguen, uno a la vez. ¿Y si no aguanta?». Miguel miró a su hija, 6 años, valiente como una guerrera, dispuesta a arriesgar todo para salvar a alguien que amaba. Era en ese momento que se dio cuenta de la ironía cruel de la situación. Esperanza estaba haciendo exactamente lo que él debería haber hecho meses atrás.
enfrentando el miedo y el peligro para proteger a la familia. Si no aguanta, ustedes regresan por el camino que vinimos y buscan ayuda, dijo firmemente. No. La respuesta de Esperanza fue inmediata y decidida. ¿Vamos juntos o no vamos? Esperanza, sé sensata. Acabas de prometerme que no me ibas a abandonar otra vez, lo interrumpió. Y había una fuerza en su voz que desmentía su edad. Eso significa que vamos juntos, todos nosotros. Canelo ladró una vez, como si estuviera de acuerdo con Esperanza. Miguel se dio cuenta de que estaba siendo superado por una niña de 6 años y un perro mestizo en términos de valor y determinación. Muy bien, dijo finalmente, pero vamos juntos despacio, probando cada paso. Comenzaron a cruzar el hielo como una pequeña procesión desesperada. Miguel iba adelante, probando cada sección con cuidado antes de dar el siguiente paso. Esperanza lo seguía, apoyándose en él cuando el tobillo dolía mucho, y Canelo cerraba la marcha, sus sentidos agudos alerta a cualquier peligro. El hielo gimió y crujió bajo sus pies varias veces, pero aguantó. Cuando finalmente llegaron a las piedras del otro lado, todos estaban exhaustos y helados hasta los huesos. Ahora necesitamos encontrar la planta, dijo Esperanza, sacando un papel arrugado del bolsillo. Era el mapa de Itzel, protegido en una bolsa plástica. Dijo que crece entre las rocas, donde tiene protección del viento pero todavía recibe luz del sol. Buscaron por 20 minutos antes de que Esperanza diera un grito de triunfo. ¡Aquí! ¡La encontré! Acurrucada en una grieta entre dos rocas grandes, protegida de la nieve pero todavía recibiendo luz filtrada, estaba una pequeña planta con las hojas plateadas características. Era más pequeña de lo que Miguel esperaba, casi demasiado frágil para ser una cura para cualquier cosa. Pero los ojos de Esperanza brillaban con esperanza. Itzel dijo que la tomara completa, con raíces, dijo, arrodillándose en la nieve, y que fuera muy cuidadosa para no lastimarla. Miguel observó mientras su hija, con manos pequeñas pero precisas, cuidadosamente excavaba alrededor de la planta. Había algo casi sagrado en la manera como trabajaba, como si estuviera realizando un ritual antiguo. Canelo observaba atentamente como un guardián silencioso. «Listo», dijo Esperanza finalmente, levantando la planta con un puñado de tierra y raíces intactas. «Ahora, abuela Carmen se va a poner bien». Pero cuando se levantó, Miguel notó que sus labios estaban azules de frío y estaba temblando violentamente. El viaje, la herida, el esfuerzo, todo había cobrado su precio en su cuerpecito pequeño. «Esperanza». «¿Estás bien?» «Estoy bien», dijo, pero su voz estaba débil, solo un poco cansada. Miguel la envolvió en su propio abrigo, creando un capullo de calor alrededor de ella. «Necesitas descansar un poco antes de regresar». «No hay tiempo», protestó. «Abuela Carmen necesita el remedio». «Abuela Carmen no va a ser ayudada si te congelas en el camino de vuelta», dijo firmemente. «5 minutos para calentarte. Después regresamos». Se refugiaron detrás de las rocas grandes, donde el viento era menos cortante. Miguel sostuvo a Esperanza contra su pecho, compartiendo su calor corporal, mientras Canelo se acurrucó a sus pies. En la seguridad relativa del refugio, padre e hija finalmente tuvieron la oportunidad de realmente conversar. «Papá», dijo Esperanza bajito, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Cualquier cosa». «¿Por qué realmente te fuiste?» Era la pregunta que había temido, pero también la que sabía que eventualmente tendría que responder. Mirando el rostro pequeño y serio de su hija, Miguel decidió por la honestidad completa, porque era un cobarde, dijo simplemente. «Cuando tu madre nos dejó, me sentí como un fracaso, y cuando te miraba, veía sus ojos, su sonrisa, y me recordaba todo lo que había perdido. En lugar de enfrentar ese dolor y ser el padre que necesitabas, huí».
Esperanza procesó esto en silencio por un momento. ¿Te arrepentiste? Todos los días, cada hora de cada día. ¿Y ahora? ¿Todavía ves a mamá cuando me miras? Miguel miró realmente a Esperanza, no solo a sus rasgos físicos, sino a quién se había convertido. Vio valor donde antes veía solo fragilidad. Vio fuerza donde antes veía solo dependencia. Vio una persona única y extraordinaria que era mucho más que solo una copia de la madre. No, dijo honestamente, ahora te veo a ti, Esperanza, mi hija valiente que arriesgó su vida para salvar a alguien que ama. Eres mucho más fuerte de lo que yo jamás fui. Lágrimas se formaron en los ojos de Esperanza, pero las contuvo. ¿Crees que algún día voy a poder confiar en ti otra vez? La pregunta rompió el corazón de Miguel, pero sabía que merecía la honestidad. No lo sé, admitió. Espero que sí, pero entiendo si nunca puedes. Solo quiero la oportunidad de demostrar que cambié día tras día por el resto de mi vida. Esperanza asintió lentamente. Quiero intentarlo, pero va a ser despacio. Despacio está bien, dijo Miguel, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. Tenemos el resto de la vida. ¿Papá? ¿Sí? Gracias por haber venido a buscarme. Gracias por no haberme dejado hacer esto sola. Gracias a ti por dejarme ayudar, respondió, besando la parte superior de su cabeza. El camino de vuelta fue más fácil ahora que sabían dónde pisar, pero todavía era peligroso. Esperanza insistió en caminar parte del tiempo, determinada a no ser totalmente dependiente, pero Miguel la cargó siempre que lo necesitó. Canelo se mantuvo alerta, como un explorador experimentado guiándolos por el terreno traicionero. Cuando finalmente emergieron del bosque, el amanecer estaba rompiendo en el horizonte, pintando la nieve de rosa y dorado. La tormenta había cesado, dejando un mundo transformado, purificado por el frío. Pero su llegada no pasó desapercibida. Un grupo de personas estaba esperando en el borde del bosque. Carmen, Marta y, sorprendentemente, Pablo y varios otros miembros de la comunidad. Todos parecían haber pasado la noche despiertos, preocupados. ¡Esperanza! Carmen corrió hacia ellos, su tos temporalmente olvidada en la alegría del reencuentro. ¿Dónde estuvieron? Estaba desesperada. Traje un remedio para ti, abuela, dijo Esperanza, sacando la planta cuidadosamente de la mochila. Itzel dijo que te va a curar. Carmen tomó la planta con manos temblorosas, mirando de Esperanza a Miguel con una expresión de incredulidad. ¿Fueron al bosque sagrado? ¿Durante la tormenta? Ella iba a ir sola, dijo Miguel simplemente. No podía permitir que eso pasara. Pablo se acercó, su expresión hostil habitual reemplazada por algo que podría ser respeto. Arriesgaste tu vida por la niña. Ella arriesgó su vida para salvar a Carmen, corrigió Miguel. Yo solo seguí su ejemplo. Fue entonces que pasó algo que nadie esperaba. Itzel apareció en el sendero, moviéndose rápidamente hacia el grupo. Cuando vio la planta en las manos de Carmen, sus ojos se iluminaron. Se acercó a Esperanza e hizo gestos rápidos y elaborados. ¿Qué está diciendo?, preguntó Carmen. Esperanza tradujo los gestos con fluidez sorprendente. Dice que también trajo remedio, que sabía que yo iba a tratar de ir sola. Entonces fue por otro camino y trajo más plantas. Hizo una pausa, escuchando más gestos. Y dice que papá demostró que es un padre de verdad al protegerme aunque tenía miedo. Itzel entonces se acercó a Miguel y extendió la mano. Era un gesto simple, pero cargado de significado. La joven curandera, que había sido la única amiga de Esperanza durante los meses oscuros, estaba ofreciendo su aprobación. Miguel estrechó la mano extendida, sintiendo una emoción que no podía nombrar. Era aceptación, reconocimiento, perdón. Bueno, dijo Marta, rompiendo el silencio emocional, creo que todos necesitamos ir a casa y calentarnos, y Carmen necesita ese remedio. Pero antes de que pudieran moverse, Pablo dio un paso adelante.
Miguel, dijo, su voz sin la hostilidad usual, el consejo se va a reunir otra vez. Después de lo que pasó aquí, creo que necesitamos reconsiderar algunas cosas. No hace falta, dijo Miguel. No quiero nada especial, solo quiero la oportunidad de ser padre de mi hija. Y es exactamente por eso que mereces esa oportunidad, dijo Elena Herrera, que había llegado con el grupo de búsqueda. Un hombre que arriesgaría todo por su hija es un hombre que cambió. Esperanza miró hacia arriba a su padre. ¿Quieres ir a casa conmigo, papá? ¿De verdad a casa? Más que cualquier cosa en el mundo, respondió. Entonces vamos. Tomó su mano con una naturalidad que sorprendió a ambos. Abuela Carmen va a necesitar que los dos la cuidemos mientras se recupera. Mientras caminaban juntos por la nieve hacia la casa, padre, hija, abuela y un perro fiel, Miguel se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Habría más tormentas, más desafíos, más momentos de duda y reconciliación. Pero por primera vez en meses tenía esperanza. El sol estaba saliendo sobre la reserva, derritiendo la nieve y prometiendo un nuevo día. Era el fin del invierno más difícil de sus vidas, pero también el comienzo de algo nuevo. Una familia reconstituida, más fuerte por haber sobrevivido a la tormenta. Papá, dijo Esperanza mientras caminaban, la próxima vez que tengas miedo o estés triste, puedes contármelo. Prometo que voy a tratar de ayudar. Prometo, dijo, y esta vez sabía que sería una promesa que podría cumplir. Detrás de ellos, el bosque se alzaba silencioso y majestuoso, guardián de secretos y testigo de redenciones. El invierno había puesto a prueba a todos, padre, hija, comunidad, pero habían emergido más fuertes, más unidos, más listos para enfrentar cualquier tormenta que el futuro pudiera traer. Y en el pequeño sótano, que había sido refugio de Esperanza, ahora vacío, los dibujos en las paredes contaban una nueva historia, ya no de monstruos que robaban papás, sino de héroes que siempre encontraban el camino de vuelta a casa.